Hola amigos, era una mujer moabita, viuda y sin hijos, que no tenía a nadie que la ayudara. Junto con su suegra, emprenden un duro viaje lejos de su casa, de su familia, para iniciar desde cero. Pertenecía a una de las clases más bajas y desfavorecidas del mundo antiguo, y que ocupa un lugar importante en la historia de Israel, ya que llegó a ser antecesora de David y de Jesús de Nazaret. Hoy, déjame que te cuente quién fue Ruth. Ruth era una moabita descrita en el libro de Ruth, el cual es uno de los libros bíblicos del Tanaj judío y del Antiguo Testamento cristiano. En el Tanaj judío se lo cuenta entre los Ketubim escritos. La vida del rey David se suele ubicar entre los años 1040 a.C. al 970 a.C. Así que Ruth, su bisabuela, tendría un año de nacimiento poco después del año 1200 a.C. Los comienzos. Se toman como fuente sus datos del libro de Ruth. Todo comienza con Elimelech, un hombre proveniente de una familia de efrateos, de Belén de Judá, que emigró con su familia al país de Moab debido a una hambruna. Su esposa se llamaba Noemí y sus dos hijos, Kelión y Malón. Al morir Elimelech, sus dos hijos se casaron con Orfa y Ruth de Moab, respectivamente. El reino de Moab es el nombre histórico dado a una franja de tierra montañosa ubicada en la actual Jordania, a lo largo de la orilla este del Mar Muerto. Actualmente, las ruinas de la ciudad moabita de Dibón, capital del reino de Moab, están ubicadas en el reino de Jordania, a 64 kilómetros al sur de Amán, su capital. 10 años más tarde, murieron también los dos hijos de Noemí sin dejar descendencia. Entonces quedaron viudas Noemí y sus dos nueras moabitas. Noemí les cuenta a sus nueras sus planes y ambas dicen que quieren ir con ella. Pero son mujeres jóvenes con todas las posibilidades de volverse a casarse, por lo que Noemí les aconseja que se queden en su tierra natal, se vuelvan a casar y comiencen una nueva vida. La declaración de Ruth la moabita. Noemí decidió regresar porque escuchó en Moab que Dios había visitado a los de Belén para darles pan. Cuando Noemí decidió regresar a Belén, Ruth decidió ir con ella, a pesar de que Orfa, la otra nuera de Noemí, se volvió a su casa. Ruth juró seguir a Noemí diciendo: no insistas más en que te deje, alejándome de ti. Donde tú vayas yo iré, donde tú habites habitaré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, moriré yo, y allí quiero ser enterrada. Que me castigue Dios si algo fuera de la muerte va a separarme de ti. Ruth 1 del versículo 16 al 17. Tal decisión constituyó un testimonio sobre la conversión de Ruth, siguiendo así
el camino que había abierto a Abraham, lo cual implicó su cambio de nacionalidad. Fue tal el compromiso y amor de Ruth por su suegra, que estuvo dispuesta a convertirse en judía y abandonar a su Dios, quizás Kemosh, en favor del Dios de Noemí, y de ser enterrada en el mismo lugar que su suegra. Ruth la moabita recoge espigas en el campo de Booz. Al llegar a Belén, Ruth y Noemí no tenían nada. Llegaron a Belén al principio de la siega de la cebada. Son tan pobres que Ruth debe recoger las espigas que se han caído al suelo, mientras los segadores recogen las cosechas. Ruth se aprovecha de una ley judía derivada del Levítico. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Ruth, al espigar los campos por caridad, conoce a Booz sin saber que era un hombre de mucha riqueza, uno de los primos de la familia de Elimelech. Cuando Booz se entera de que una mujer está recolectando espigas en sus campos, les dice a sus trabajadores que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. Luego Booz le da a Ruth un regalo de grano tostado y le dice que debería sentirse segura trabajando en sus campos. Cuando Ruth le cuenta a Noemí lo que ha sucedido, Noemí le cuenta a Ruth sobre su conexión con Booz. Noemí luego aconseja a su nuera que se vista elegante y duerma a los pies de Booz, mientras él y sus trabajadores acampan en los campos para la cosecha. Al despertar Booz, ella se presenta y le indica que tiene sobre ella la ley del levirato, que según la tradición obligaba a la viuda a casarse con un hermano del esposo difunto para perpetuar la descendencia paterna y preservar la herencia. Booz, halagado porque no hubiera pensado en un hombre más joven, acepta la propuesta y llama a Ruth una mujer de carácter noble. Debido a que Booz no es el hermano del difunto esposo de Ruth, la costumbre técnicamente no se aplica a él. Sin embargo, dice que si bien está interesado en casarse con ella, hay otro pariente más cercano a Elimelech con mayor opción para casarse. Al día siguiente, Booz habló con dicho pariente, por lo que él tomó a 10 ancianos como testigos. Booz le dijo que Elimelech y sus hijos tienen tierras en Moab que deben ser redimidas, pero que para reclamarlas, el pariente debe casarse con Ruth. El pariente está interesado en la tierra, pero no quiere casarse con Ruth, ya que hacerlo significaría que su propia propiedad se dividiría entre los hijos que tuviera con Ruth. Le pide a Booz que actúe como redentor,
lo que Booz está más que feliz de hacer, ya que se había sentido atraído por la moabita. Booz se casa con Ruth y ella pronto da a luz a un hijo llamado Obed, cuyo significado es siervo. Obed fue padre de Jesé y por lo tanto abuelo del rey David, por lo que Ruth es antepasada de Jesús de Nazaret. Debido a que se profetiza que el Mesías vendrá de la casa de David, tanto el rey más grande en la historia de Israel como el futuro Mesías serán descendientes de Ruth, una mujer moabita que se convirtió al judaísmo. La historia de Ruth en la Biblia. Ruth vivió en la época de los jueces y hace parte de las 5 mujeres que se nombran en la genealogía de Jesús, entre las que se encuentran Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y María. Esto lo podemos observar en la cripta de la Basílica de la Dormición, una iglesia de estilo romántico alemán con rasgos bizantinos en Jerusalén, en el monte Sión, cerca de las murallas de la ciudad vieja de Jerusalén, donde existe un mosaico sostenido por 6 columnas y donde se muestran entre las mujeres ejemplares de la Biblia a Jesús de Nazaret. Entre dichas mujeres está Ruth. Y hasta aquí la historia de hoy. Nos gustaría conocer qué opinan. Si quieren conocer más historias, coméntenos y no olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.